Vamos a continuar hoy investigando lo que Freud ha llamado el Edipo completo, en su obra de 1923, El yo y el ello. Aparte del asunto de la bisexualidad constitutiva de todo ser humano, que nos obliga a pensar algo así como dos identificaciones con el rival, una identificación con el padre y una identificación con la madre, estábamos también planteando el problema muy grave de cómo es posible abandonar el complejo de Edipo, salir del complejo de Edipo, o como se suele decir, superarlo. El mayor obstáculo lo hemos encontrado en el axioma freudiano que hemos planteado desde el principio. El ello jamás renuncia a su satisfacción, entonces no se entiende cómo es posible que el ello haya decidido en algún momento abandonar los objetos edípicos, salir de la encrucijada del Edipo. Y habíamos encontrado una pista en su artículo Duelo y melancolía y también en un comentario de la película de Psicosis. En ocasiones, cuando sufrimos la pérdida definitiva de un ser querido, el psiquismo recurre a una estrategia que puede desembocar en la psicosis: convertirse él mismo en el objeto perdido. El yo asume el papel del objeto perdido, se identifica con él y es como si se ofreciera en sacrificio al ello, diciéndole, nos dice Freud, ámame a mí, no pierdas el tiempo con él porque la cosa está perdida. Al fin y al cabo, yo también me parezco mucho a él. Si el yo logra hacerlo tan bien que el ello se confunde, que el ello cae en la trampa y empieza a satisfacerse con el yo, lo que antes pretendía satisfacer en la realidad, con el objeto querido, entonces el sujeto puede llegar a perder todo vínculo con la realidad porque ya no hay nada en la realidad que le pueda interesar. Satisface en el interior del psiquismo todo aquello que antes se volcaba sobre el mundo, se volcaba sobre la realidad. Este era el esquema de la psicosis melancólica genialmente relatada en la película de Hitchcock, Psicosis. Norman, el protagonista, Anthony Perkins, tenía una relación muy estrecha con su madre, tan estrecha que cuando su madre se echó un amante, él, muerto de celos, acabó envenenándoles a los dos. No pudo soportar la culpa, no pudo soportar en realidad la ausencia de la madre que él mismo había hecho desaparecer y acabó transformándose en ella con una especie de doble personalidad. Se puede decir que por las mañanas era Norman y por las noches era su madre. Se convertía él mismo en su madre, se disfrazaba de su madre, mantenía incluso conversaciones con ella y sobre todo se dedicaba a asesinar a todas las posibles amantes de Norman, a todas sus posibles amantes, como si la madre muerta de celos decidiera asesinar a todas esas chicas, como dice Norman al final de la película. Para soportar la ausencia de la madre, la había embalsamado, la tenía allí en una silla momificada y mantenía conversaciones con ella fingiendo como un ventríloco las dos voces, la voz de la madre y la suya propia, y a veces se disfrazaba él mismo de la madre para poder asesinar a toda posible rival. Durante la película tiene una doble personalidad, podríamos decir. A veces es Norman y a veces es su madre. Pero cuando al final de la película se ha descubierto ya el pastel, se ha descubierto la madre momificada y le han separado definitivamente de ella, podríamos decir que el ello ya no tiene más remedio que renunciar al objeto amado porque ya no lo puede tener de ninguna manera. Anthony Perkins ha sufrido una transformación, se ha metamorfoseado enteramente en su madre y ha roto todo vínculo con el mundo. Ha entrado en un estado de catatonia, podríamos decir, se ha encerrado del todo en su propio delirio, se ha convertido enteramente en su madre y podríamos decir que el ello encuentra ahora en el psiquismo todo aquello que antes intentaba desesperadamente
tener todavía en la realidad. Y veíamos en el capítulo anterior que Freud, en el yo y el ello, de pronto ha tenido una iluminación. Nos dice: cuando escribí Duelo y Melancolía, no sospechaba la importancia que tenía este recurso psicótico en la vida de cualquier psiquismo normal. Quizás ocurra, nos dice, que esta identificación del yo con el objeto amado para que el ello renuncie a sus pretensiones sobre la realidad cuando ya todo está perdido, sea en el fondo la vía normal por la que cualquier psiquismo renuncia a sus objetos. Quizás sea este, nos dice, el secreto de lo que llamamos un rasgo de carácter. Es un descubrimiento de unas consecuencias imprevisibles e importantísimas que va a dar lugar a todo lo que va a ser la segunda tópica freudiana, la división de la vida psíquica en 3 instancias: ello, yo y superyo. El dispositivo es el mismo. Lo que ocurre es que en el psiquismo normal o neurótico, no psicótico, el yo logra identificarse con el objeto amado y engañar al ello sin necesidad de romper del todo, los vínculos con la realidad, de tal manera que puede seguir llevando su vida adelante. Pero la identificación del yo con el objeto amado sigue siendo la única vía por la cual el ello puede renunciar a sus objetos. No renunciar, sino más bien es que no renuncia. Lo que ocurre es que empieza a satisfacer en el propio psiquismo lo que antes tenía satisfecho en la realidad. Es el dispositivo que llevábamos buscando y persiguiendo desde hace mucho tiempo: cómo lograr que el ello se satisfaga sin producir efectos reales. Así pues, todos somos un poco psicóticos, todos estamos de alguna manera como una cabra. Es el saldo que hemos tenido que pagar para poder abandonar un día el complejo de Edipo. Así pues, el yo en el complejo de Edipo ha tenido que lidiar con 2 identificaciones: la identificación con el rival, por la cual entra en el complejo de Edipo, y la identificación con el objeto amado, a través de la cual logra escapar de él. Para entender o ilustrar a qué nos estamos refiriendo, podemos remitirnos a una frase que de pronto suelta Freud para allá, una frase, por cierto, con unos ciertos tintes machistas, ¿verdad? Dice: en las mujeres que han tenido muchas aventuras amorosas, nos resulta fácil pesquisar en los rastros que han dejado sus investiduras de objeto. Esto de sus investiduras de objeto es la traducción de amorrotu, que es sin duda la mejor, por cierto, ¿no? En la traducción habitual, en la de Alianza Editorial, por ejemplo, lo que encontramos es sus cargas de objeto, los objetos cargados sexualmente que esa mujer ha tenido que ir abandonando a lo largo de la vida. Todos ellos, parece decirnos Freud, han ido dejando un rastro en su carácter, han ido marcando su carácter con una nueva identificación. Bueno, dejemos entre paréntesis el hecho de que, por supuesto, esto que dice Freud de las mujeres se puede decir exactamente lo mismo de los varones. Lo que pasa es que Freud, en tanto que varón, lo había experimentado sin duda desde su propio punto de vista, porque esto es sencillamente pues, la pesadilla de una persona celosa. Lo que más puede desesperar a una persona celosa no es encontrar a su amante haciendo el amor con otro, sino comprobar que ese otro ha dejado huellas en el carácter de la persona amada. ¿Jolines? Ahora dices mucho jolines. ¿Por qué dices ahora tanto jolines? Claro, sí, porque ese fulano con el que te acuestas dice todo el tiempo también jolines, y a ti se te ha pegado. ¿Ahora te gusta el pescado? ¿Cómo que ahora te gusta el pescado? ¿Nunca te había gustado el pescado? Ah, ahora escuchas tangos. Nunca te habían gustado los tangos y ahora te encantan. Como al puto argentino ese al que te estás follando, ¿eh? No digamos ya cuando descubrimos que nuestro amante está empezando a hablar, como solemos decir, por boca de ganso. Es decir, que está repitiendo argumentos de otro sin someterlos al más mínimo espíritu crítico. Eso es lo que más puede sacar de quicio a una persona celosa. Descubrir que el fulano ese o la fulana esa
ha logrado modificar el carácter de la persona amada, introducirse en su psiquismo mediante una identificación, apropiarse de su forma de hablar, de su forma de mirar, de su forma de gesticular. La persona celosa vigila esto hasta sus últimos detalles más nimios e insignificantes. Es mucho más grave que cuando descubres que el otro huele a un perfume distinto al que estás acostumbrado. Es cuando descubres que habla como si fuera otro, que se le ha pegado algo de otro, que no solo ha estado follando por ahí, sino que ha estado intercambiando rasgos de carácter. Pero bueno, también es una cosa que podemos observar en nosotros mismos, es la forma en la que soportamos la ausencia de las personas a las que queremos mucho. A veces lo que hacemos es, sin darnos cuenta muchas veces, imitarles. Es como si al imitarles lográramos no haberles perdido del todo. Es algo que a veces descubrimos con asombro en nosotros mismos. Se nos modifican nuestros gustos, nuestro carácter. ¿Por qué será que me ha empezado a gustar la carne poco hecha, como a Juanita? ¿Cómo es que se me ha pegado este tonillo de acento andaluz en mi forma de hablar? Todas estas cosas que se nos van pegando del carácter de la persona amada quizás no sean, como dice Freud, más que la forma en la que logramos soportar su ausencia. Y no ya porque, por ejemplo, se haya muerto, algo muy radical que podría derivar en una psicosis melancólica, es que, aunque esté vivita y coleando, incluso si es un amor correspondido, de todas formas siempre estamos, al mismo tiempo que amando, perdiendo un poco al ser amado. Lo contrario implicaría meterte en la cama con él, empezar a follar y no salir nunca más de esa cama hasta el fin de los días. Que nunca amanezca, pero siempre amanece y las personas tenemos que irnos a nuestro trabajo, o desaparecer del todo o bastante o un poco todos los días. Amar siempre implica soportar muchas ausencias. Y quizás para que nos resulten llevaderas, recurrimos a estas pequeñas identificaciones que nos compensan un poco de la ausencia del amado. He hablado bastante de esto en mi libro Sexo y Filosofía, el significado del amor. Ahí he comentado algunas canciones famosas. Incluso cuando estás haciendo el amor, siempre de alguna manera estás sintiendo que pierdes a la persona a la que estás abrazando. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Me parece que era Aute el que cantaba eso de siento que te estoy perdiendo. El yo puede razonar que esto es inevitable y que es en lo que consiste la vida normal de un ser humano, pero el ello no se resigna, lo habíamos dicho, el ello no renuncia a su satisfacción, el ello lo sigue queriendo todo y en todo momento y de la forma más intensa posible. Así es que, según este dispositivo freudiano que estamos estudiando, el yo compensa al ello de su pérdida, identificándose con el objeto amado y ofreciéndose al ello como objeto de amor. No le ames a él, al fin y al cabo yo me parezco mucho también. No le ames a él o a ella, al fin y al cabo puedes amarme a mí. Asumo convertirme lo suficientemente en él o en ella para que no notes la diferencia. ¿No lo ves? Ahora ya me gustan los frijoles y la carne poco hecha. De estas cosas nosotros mismos no solemos darnos mucha cuenta, pero la persona celosa está vigilante. ¿Cómo es que ahora te gustan los frijoles? Las personas que amamos, en definitiva, nos está diciendo Freud, dejan un rastro en nuestro carácter. Lo modifican siempre un poco. Un poco o mucho, dependiendo de cuánto amemos y cuánto hayamos perdido. Y aquí está la clave del asunto. Lo que nosotros llamamos amar en la vida adulta es siempre una pálida imitación de lo que para el niño es amar. El niño sí que ha podido decir, con todo el peso y la gravedad de la expresión, sin ti no soy nada. Y si tengo que renunciar a esta aventura contigo, será siempre mediante el recurso melancólico de una identificación. La pérdida dejará el rastro de un rasgo de carácter. Porque el niño además no es que tenga ya el carácter formado, sino todo lo contrario, que lo está produciendo, que está produciendo sus rasgos de carácter.
Para el adulto, una vez que ya tiene su carácter formado, pues a lo mejor la pérdida de Juanito no deja demasiada impronta en él, porque su carácter ya está constituido, pero si ya está constituido es porque antaño perdió, desde luego, objetos mucho más importantes que la pérdida de Juanita. Salimos del complejo de Edipo con el carácter ya constituido, y las pérdidas posteriores que a lo largo de nuestra vida nos va dejando el amor, sí modifican los rasgos de carácter, pero nunca del todo. No tenemos que volver a empezar de nuevo. Modifican los rasgos de carácter mucho o poco, a veces mucho y a veces nada. Eso depende de la importancia de la pérdida y también de los rígidos que sean los rasgos de carácter, nuestros rasgos de carácter, es decir, de los rígidos que sean esos saldos que ha dejado en nosotros la pérdida de objetos mucho más importantes en nuestra temprana infancia. En el límite psicótico, para Anthony Perkins en la película, pues se ha convertido ya de tal manera en el objeto perdido, su madre, que la pérdida de cualquier otro objeto pues le trae al fresco, porque sencillamente ya ni siquiera tiene objetos en el mundo, porque ha perdido todo contacto con ellos. Así es que ahora podemos rebobinar y regresar a nuestros esquemas edípicos. Tenemos al comienzo del Edipo una identificación con el rival padre y también una identificación con el rival madre en virtud de nuestra bisexualidad constitutiva. Tenemos, por tanto, dos identificaciones con las que cargar psíquicamente sobre la espalda, una identificación con el rival padre y una identificación con el rival madre. Pero en una segunda etapa, cuando de lo que se trata es de abandonar el triángulo edípico porque la cosa no tiene remedio, porque no hay manera alguna de completar ahí la totalidad, empieza otra aventura distinta, la identificación con el objeto amado, que en virtud de nuestra bisexualidad constitutiva será el objeto amado madre y el objeto amado padre. 4 identificaciones, por tanto, que tienen que entenderse entre sí en algún lugar recóndito de nosotros mismos, en las profundidades inconscientes de nuestro psiquismo. Nuestro carácter está siempre hecho de retazos de nuestra vida infantil, de retazos de los objetos que pudimos o que tuvimos que abandonar en nuestra más tierna infancia. Un poco de nuestro padre rival, un poco de nuestro padre amado, un poco de nuestra madre rival y un poco de nuestra madre amada. Con estas 4 variables hay que establecer una especie de álgebra complicada, un álgebra de 4 incógnitas que darán la fórmula de lo que es nuestro carácter. Si pudiéramos mirar un rasgo de carácter al microscopio, por ejemplo, yo qué sé, ¿por qué somos tímidos? Ahí veríamos estas 4 variables, estas 4 incógnitas, entendiéndose entre sí en algún tipo de ecuación. La ecuación en la que consistimos. Sin olvidar nunca, por supuesto, que esto es, como decía Sartre, lo que el mundo ha hecho con nosotros. Ahora falta por saber lo que nosotros vamos a hacer con eso que el mundo ha hecho de nosotros. Porque desde otro punto de vista, que ya comentaremos en capítulos posteriores, la salida del complejo de Edipo también es la salida a otro mundo en el que nos podemos reconocer como libres, a pesar de que somos personas libres que tienen siempre que lidiar las cuentas con una especie de destino psíquico. Somos libres, pero tenemos síntomas. Tenemos síntomas, pero eso no impide que seamos libres. Al menos mientras seamos sencillamente neuróticos normales, sin traspasar el límite, la frontera de la psicosis. Somos libres, pero tenemos un tic en el ojo. Tenemos un tic en el ojo, pero eso quizás no impida del todo que seamos libres. Lo que pasa es que las personas que acuden al psicoanalista siempre es de alguna manera porque están un poco hartas de sí mismas, hartas de ser quien son, hartas de tener un tic en el ojo, digámoslo así, o de ser tímidas o violentas o todo lo contrario. Hartas de ser neuróticos obsesivos o histéricos maníacos. Por decirlo en los términos en los que lo hemos planteado aquí, hartas
del sueño que tienen que soñar diariamente y ya despiertos para poder ser o intentar ser lo que quieren ser, para intentar ser libres. Porque en definitiva estamos hablando de un sueño, una álgebra matemática que tenemos que soñar todos los días para poder soportar habernos hecho mayores, para poder soportar el hecho de que hace ya mucho tiempo el ello abandonara sus objetos o sus pretensiones de satisfacción con esos objetos en la realidad edípica. A veces quisiéramos poder soñar otro sueño, poder soñar que somos otro. Aquí está la clave. El yo pretende ser libre, como pretende, decía Freud, ser el dueño y señor en su propia casa, y sin embargo no puede evitar constantemente estar vivido por poderes ignotos e ingobernables. El ello no ha renunciado a sus pretensiones más que a condición de que el yo se haya comprometido con producir constantemente el sueño de una satisfacción imposible. Un sueño en el que papá, mamá y el niño logren completar la totalidad. Es un sueño de mierda, tanto si es un sueño que acaba gustándonos porque nos caemos bien a nosotros mismos, como si es un sueño que nos hace la vida imposible, de tal manera que la tarea de soñarlo todos los días acaba impidiéndonos vivir. Y no es más que un sueño que tenemos que soñar despiertos. Es por lo que dijimos que somos un puto sueño, que al fin y al cabo tenía razón Segismundo o Sigmund Freud. Eso es lo que somos. Lo que pasa es que eso de ser para el ser humano nunca es suficiente. Siempre el ser humano está de alguna forma más allá del ser. El ser humano siempre, como decía Sartre, es lo que no es y no es lo que es. Nunca es del todo lo que es como una silla es una silla. El ser humano siempre de alguna forma es lo que es teniendo que elegirlo y por tanto siempre separándose de lo que es mediante algo así como una nada a la que Sartre llamó libertad. Tirando de este mismo hilo tendremos que llegar muy lejos en los próximos capítulos. Os espero en la continuación de esta serie aquí en La Filosofía en Canal. No olvidéis suscribiros y dejar vuestros comentarios y sugerencias si así lo consideráis oportuno.